paz que hay en tu vida, un motivo y mil motivos para celebrar. Es el momento de estar unidos para aprender en nuestro andar. En tu podcast encontrarás para tu día felicidad, salud, fe y pasión. Con Mónica Navarro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Salud, Fe y Pasión. En esta ocasión tengo ya la conocen, Belén Bordes, quien muchas veces está con nosotros aquí en Salud, Fe y Pasión y también a través de Univisión, dando los consejos necesarios para mejorar todo lo que se refiere a la salud mental en un entorno familiar. Ella es nuestra neurolingüista Belén Bordes. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Belén, vamos a abordar un tema que nos afecta a todos. Yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros fuimos víctimas de algún trauma y muchas veces se quedan para siempre y nos bloquea mentalmente y suceden muchos trastornos tanto emocionales, que no podemos operar con otra gente, no podemos socializar muchas veces ya de grandes cuando ese trauma no se resuelve. Es el síndrome de estrés postraumático. ¿Cómo lo podemos detectar desde temprana edad y qué es lo que debemos de hacer? ¿Y qué es ese PTSD, como se conoce, que principalmente decían que nada más entre los militares, ¿verdad? Estar en una guerra, sufrían de esto, pero no. Es desde pequeño puedes tener este tipo de síndrome y hay que resolverlo. Y para eso está el día de hoy con nosotros Belén. Belén, ¿qué es el PTSD o síndrome de estrés postraumático? Primero que nada, agradecerte. Para mí es un honor estar con ustedes y con Moni, bueno, es un honor llevar 10 años juntas casi. Claro. Ya casi 10 años juntas. Me encanta tu auditorio y ayudar sobre este tema es muy importante porque lo acabas de decir perfecto. Siempre que relacionábamos el PTSD o trastorno de estrés postraumático, se asociaba a la guerra. Entonces, solamente los veteranos de guerra eran a los que se atendían con esta cuestión. Bueno, todo tiene algo bueno y algo malo, pero la pandemia, la cuarentena nos ayudó y fue una llave de oro para abrir la parte de la salud mental y para abrir y hablar de esto de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil y darnos cuenta que a todos podemos tenerlo en la casa. Nadie es culpable ni responsable. La responsabilidad es atenderlo. ¿Para qué? Para que no se quede, ahora sí que digo yo, como en el disco duro de vida, que te cobra la factura posterior, ¿no? Muchas veces no te das cuenta y por eso es que se queda. ¿Qué es esto? Es una condición debilitante en la persona después de haber vivido un evento traumático. Traumático quiere decir que tuviste que estar en un estado de shock por alguna razón. No es que el niño se cayó de la bicicleta y se tiró los dientes, no es que el hermano le pega, no. Hablo de cuestiones importantes que se quedan realmente y nos trastornan, hacen un cambio en el ADN y hacen un trastorno en el cerebro. O sea, lo que se hace es que se reestructura el cerebro. ¿Por qué? Porque tienes que vivir en sobrevivencia. Eso quiere decir que las conexiones neuronales que tú tenías dadas van a tener que reaccionar distinto. Entonces, ante una reacción, ¿qué sucede? El cerebro tiene que ayudarte a vivir. Esa es su función. La función cerebral, la principal es la sobrevivencia. Entonces, cambia la estructura y ¿qué sucede? El hipotálamo es una estructura que tenemos aquí arriba. ¿Hace cuánto si la pusiéramos aquí? Que antes no sabíamos, la neurociencia nos ha ayudado muchísimo para darnos cuenta que el hipotálamo guarda cualquier recuerdo que causó estrés en tu cerebro. Entonces, cuando nosotros creemos que no, esto ya no es cierto, te trae una tarjeta y te dice, cuidado, porque es el hipotálamo el que te ayude junto con la amígdala a decir, aguas, ahí no te metas, ese cuarto oscuro te puede dar miedo. Y a veces los niños no recuerdan por qué les da miedo un cuarto oscuro, por qué las puertas cerradas, por qué ciertos ruidos, ciertos olores, ciertas texturas, ciertos contextos hasta de emocionales. Ciertas personas, hasta la sombra de una persona me recuerda a otra. Y antes no se asociaba a qué pasaba. La realidad es que el hipotálamo hace que lo recuerdes para salvarte, para que tú no te vuelvas a enfrentar a una situación que te causó tanto dolor.
Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta? Y primero vamos a ver, o sea, cuáles son las cosas que podrían pasar, o sea, para que no piensen que es como cualquier cosa puede ser un trastorno de estrés postraumático, no, no es cualquier evento. Es algo que te impacta, ¿no? Así es. Para toda la vida, aunque lo tengas en el subconsciente. Exacto. ¿Qué sucede? Es que puede ser que en los siguientes 3 meses después del evento, el niño o el adolescente lo saque. Y cuando lo saca, que no es lo común, entonces tú te das cuenta, lo atiendes y entonces no dejas que se vaya, ahora sí que al disco duro del cerebro, ¿no? Y ayudas a que lo puedan manejar. No es que lo olviden, la mente acuérdate que no olvida, no debe olvidar. Si olvidáramos, no sobreviviríamos, pero sí lo puedes manejar. Ahora, ¿qué sucede cuando pasan más de 3 meses y a veces sale 6 meses después, pero a veces sale años después? De decir, años después en terapia, a mi edad, por ejemplo, ¿no? En terapia decir, oye, qué raro, es que fíjate que siempre este olor, algo me trae, y entonces cuando empiezas a trabajarlo, pues resulta que hubo algo, ¿no? Entonces nunca sabemos por dónde viene. Lo que es importante es que veamos que son cosas como niños o adolescentes que estuvieron expuestos a bombardeos, por ejemplo, o sea, circunstancias creadas por el hombre. ¿Qué quiere decir bombardeo? Un asalto personal, Abuso. secuestros, el abuso físico, el abuso sexual y el abuso emocional. Estos 3 abusos son bien importantes porque a veces uno dice, ay, nada más la abrazó, o nada más le dio un beso, o nada más le hizo que se sentara en sus piernas. Esto cada persona lo asimila distinto. Entonces, ¿qué es abuso y dónde es abuso? En el momento que te duele, en el momento que te invade, ¿no? En el momento que te paraliza. Entonces, esos 3 abusos, también las circunstancias que a veces están fuera de nuestro control, como los desastres naturales, un tsunami, un terremoto, esas cosas te quedan, bueno, tú y yo vivimos el terremoto del 85, o sea, son cosas que te quedan siempre, ¿no? Los que vivieron el siguiente terremoto, mi hermana a la fecha, escucha una alarma del celular y piensa que está temblando, ¿no? Y reacciona de, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este es un estrés postraumático no trabajado, no atendido, digamos, ¿no? La mordida de un animal, o sea, la mordida de un perro para un niño puede ser muy, muy traumático. Y en la reacción de los adultos. También tiene El que ver- abandono del padre. Exacto, la negligencia. Sí. La negligencia, muchas veces físicamente estamos ahí, pero emocionalmente no estamos atendiendo. Eso me genera este trastorno porque es además a largo plazo. Entonces, allí hablamos de las heridas más profundas del ser humano y más difíciles de resolver, que es la del abandono. Entonces, aunque esté la presencia física y cuando no hay presencia física, pues con mayor razón hay una cuestión ahí de abandono, ¿no? En ocasiones, no siempre, el divorcio de los padres cuando utilizan a los hijos, porque ahí tiene que ver mucho con el manejo de los adultos. Un divorcio no tendría por qué ser algo que nos genere un trastorno de estrés postraumático, pero en ocasiones sucede, pero eso tiene que ver con el abuso físico o el abuso emocional. Ahí es cuando yo hablo del abuso emocional, usamos a los hijos o les decimos tu papá tuvo un amante, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la información que filtramos. Son niños y son adolescentes. Aunque veamos al adolescente en un cuerpo de adulto, no deja de ser adolescente. Entonces, todos estos sí nos generan un trauma de este tipo, un trastorno. Trastorno es porque hace la nueva generación de síntomas. El síntoma tiene que estar, Moni, por más de 1 a 6 meses. No puede ser que tú digas, ay, bueno, es que le pasó y 2 días ha estado así. Ese no es un síntoma. El síntoma tiene que permanecer por más de 1 a 6 meses en todos los entornos del niño. Entonces, por ejemplo, si un olor y empieza a sudarme las manitas, o el niño empieza a llorar, o lo ves muy estresado y es en la escuela y de manera muy clara, pero entonces todo el tiempo, y si ese olor de repente llega a la casa, hay algo, una asociación. Entonces ahí hay que tener cuidado que no es de 2 días, ¿no? La segunda que tenemos que ver, muy importante, es no lo diagnostica cualquiera. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Tú vas con tu pediatra, le comentas los síntomas y debes de ser referido a un psiquiatra. ¿Por qué un psiquiatra? Porque en ocasiones vamos a necesitar medicamento para controlar digamos, La los factores. ansiedad. Exacto, los factores externos, los que se generan. Ansiedad, depresión. La consecuencia de esto. Exacto. A veces sí, a veces no. ¿No? Es parte de uno, digamos, es uno de las posibilidades en el tratamiento junto con la terapia. La terapia o sí. Esa no es opcional, porque es la única forma en que logramos hacer un reseteo del cerebro. Entonces, ahí es bien importante que los papás no diagnostiquen por sí mismos, no los diagnostique la amiga, no los diagnostique el tío. No, hay un pediatra que vea a los niños hasta los 18 años y él los va a referir con la persona correcta. Es importante que se den el tiempo.
Estas son cuestiones que se resuelven con tiempo, son procesos de cambio. Y en el proceso de cambio de un trastorno de estrés postraumático en un niño o adolescente, tiene que ser familiar. Los padres tienen que estar decididos a entrar también al tratamiento y ni hablar, a trabajar en uno mismo para cambiar y mejorar. ¿Qué sucede cuando el niño está demasiado pequeño y no puede expresar o decir qué es lo que le está pasando? ¿Verdad? Que, por ejemplo, se asustó mucho porque vio un evento como, no sé, el disparo, una balacera o el impacto que sucede en las escuelas, ¿verdad? Que llegan ya con mucho temor de que algo les va a pasar. Y son bebitos verdaderamente de que están en guarderías y que de repente oyen balazos o presencian una muerte. Es bien importante, Moni. Ahí tú como papá, por eso es tan importante que estén cercanos a sus hijos. Los mejores padres son los más observadores. Tienes que conocer a tu hijo. ¿Por qué? Porque tú vas a ver cambios de conducta. Los niños es muy difícil, y también el adolescente todavía es más difícil que el niño, que lo verbalicen. Si tú como adulto a veces lo traes y lo traes cargando como la maleta de tu vida, imagínate un niño o un adolescente. Entonces, ¿qué cosas pueden ver como papás? Alteraciones en el sueño, pesadillas, gritos, que se despierten por la noche cuando no se despertaban. Si antes se despertaba y hacía ruidos, no te preocupes, pero si hay un cambio en el sueño, no una alteración. Alteraciones en la alimentación, el que el niño empiece a comer por ansiedad o que no coma, o que empiecen a vomitar. Los dolores de estómago en los niños muchas veces, pero mucho más de lo que creemos, son angustia y ansiedad. Y eso hay que estarlo siempre checando, ¿no? La otra cuestión es que estén muy irritables y que lleguen a estar hasta violentos. Estas hiperreacciones, que lo veas como contigo o con otros, ¿no? O también la desconexión, que los empiezas a ver cómo se aíslan, cómo se desconectan. En el adolescente, generalmente tenemos las dos conductas más marcadas, son esta parte de la violencia, ¿no? La irritabilidad con violencia y la desconexión. Están, pero no están. Su mente está en otro lugar. Ahí es importante el acercarte y preguntar y afirmarle a tu hijo lo que estás viendo. Si tú llegas y le preguntas, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le dirías? ¿Qué diría? Nada. Nada. Entonces tienes que decir, mi amor, te veo ausente. Te veo que estás muy preocupado. ¿Cómo te puedo ayudar? Y si yo no te puedo ayudar, vamos a buscar ayuda. No se asusten, no tenemos que hacerlo solos. Tenemos que buscar ayuda correcta, pero hay que proporcionarla. Bueno, hay muchas personas que no se resuelve este problema y se queda en el subconsciente, tratan de bloquearlo las personas después de tener un evento. Yo tuve un evento traumático de muy pequeña que lo tenía en el subconsciente y hasta que nació mi hija, Mónica, después del parto, se me regresó a mi vida, ¿verdad? Pero lo tuve en el subconsciente y muchas veces te cobijas bajo la protección para que no te toquen, para que y tú no sabes por qué estás haciendo así, te auto castigas por algo que te sucedió. ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos qué nos está pasando, pero existe el autocastigo, como comer de más o aislarte o deprimirte, y tú no sabes la causa? Y puede ser eso, un trauma que sufriste de pequeño. Para eso es la terapia, por eso la terapia o sí o sí. En los trabajos terapéuticos es donde vamos descubriéndonos y nos vamos encontrando, yo digo que con lo bueno y lo malo, ¿no? Los ángeles y los demonios. Pero los demonios hay que sacarlos y resolverlos y se van a volver ángeles porque se vuelven tus fortalezas después. Yo te aseguro que tú tienes las antenas mucho más paradas, eres mucho más sensible y al final eso nos construye. Pero nos construye si lo trabajamos bien, porque no podemos evitarlo todo. Los papás ahora, hoy en día, quisieran evitarle todo a sus hijos, pero todo es todo. Y eso genera también mucho daño, porque me genera niños muy inseguros, con mayores niveles de ansiedad, no se creen capaces de resolver. A los niños y a los adolescentes hay que decirles, mi amor, puedes decir no. El no es muy importante. El no lo tienen que oír de ustedes los tienen que decir a ellos y ellos pueden decirlo. El no a quien sea tu papá, sea tu tío, sea tu amigo, sea el amigo de nosotros, tienes que decir no a tiempo. Pero la parte más importante es, si tú ves que tienes ciertas conductas, siempre la morfia, que es un rechazo a tu cuerpo,
es un castigo. Ahora también existen los cutters que se cortan de esta forma. Entonces, allá antes se cortaban de esa forma, ahora ya empezaron a cortarse en las ingles, por ejemplo, los hombres en el pecho, en lugares donde no se ve. Entonces, por eso como papás tenemos que conocer a nuestros hijos y estar muy pendientes. No esperen que un maestro se dé cuenta si tú no te das cuenta. No esperes que el coach se dé cuenta si tú no te das cuenta. Observa a tus hijos, tómate el tiempo para estar en paz y verlos y observarse y convivir sin tanta rigidez. ¿Por qué? Porque allí es donde salen las cosas. Y como bien dices tú, Moni, no tiene que ser tan difícil, ni tiene que ser tan solos. Sabemos también que ahora a través de las redes sociales puedes sufrir un trauma social, porque eres víctima de bullying y no te están haciendo caso. La presión social existente desde que los niños están pequeños, ¿verdad? Los apodos, ¿verdad? Los insultos, ese medio social que ya se manifiesta no solamente presencial, sino a través de las redes sociales. ¿Qué podemos hacer porque ya traen su teléfono y son una sola persona, el teléfono y ellos, y los padres no se dan cuenta y pueden estar pasando por diferentes traumas, ¿no? Hasta traumas de rechazo personal, traumas de que ven a las modelos y les da anorexia, y tú no sabes el fondo de esto, que es inclusive fue contaminado este problema por las redes sociales o por la internet. Sin duda, todo lo que vemos en redes sociales causa un trauma de segundo nivel, le llamamos, porque la imagen se queda en tu cerebro, como cuando eres testigo, por ejemplo, de un asalto o de un secuestro, se guarda ahí. Tú no lo hiciste, pero se guarda en el mismo lugar. En los adolescentes y en los niños es terrible lo que están viviendo, terrible, terrible, terrible. La presión social no es solamente pertenecer a un grupo, sino hablamos mucho de inclusión hoy en día y todos somos diferentes y sé único, la realidad es que estamos peor que nunca, porque las diferencias no se aceptan y la presión que viven los hijos llegan al suicidio. En adolescentes el suicidio por la presión en redes sociales ha aumentado muchísimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y la depresión y la ansiedad. Ahora, el teléfono, todos los zapatos, en la noche hoy sabemos que producen depresión. Y pueden buscarlo, Harvard ya lo reportó, Stanford ya lo reportó, no lo sabíamos, ¿no? Pero hoy sabemos que estando en la noche con aparatos, con devices, ¿no? Cualquier pantalla, altas horas de la noche genera depresión porque deprime el cerebro, o sea, lo que hace es una depresión. Ver la televisión también. También en altas horas de la noche porque todos están dormidos, la luz está apagada, tú debes de funcionar con la luz natural. Por eso en el campo y demás se dice que era por el campo. No, tú te levantas con la hora del día y vas funcionando con la luz natural. Tu cuerpo lo dejas funcionar de manera natural. ¿Qué pueden hacer los papás? Ahí yo insisto muchísimo. Está en nosotros. Nosotros como papás no estamos siendo lo suficientemente responsables de conocer a nuestros hijos y de conocer todas las redes en donde están ellos. Son dos cosas. Una es conocer su mundo, meterte un poco a su mundo, no es que te metas invasivamente, esto lo empiezas a hacer desde que son chiquitos, ¿no? Genera vínculos de seguridad con ellos. Eso no quiere decir ser permisivo, ¿eh? Cuando tú no permites y cuando eres un adulto a cargo, entonces hay un vínculo de seguridad. Y la otra cuestión es, enséñalos, porque también no lo quiero ver, yo voy a voltear para otro lado, en mi casa no pasa, en mi casa eso no va a pasar jamás, pues en la tuya, en la mía y en la de todos. La falta de aceptación de los problemas. Sí. Hay que enseñarlos. Hay que enseñarlos a decir, mi amor, te pueden atacar, esto está pasando en redes, métanse ustedes a redes y vean lo que sus hijos ven, qué tipo de videos ven, porque las niñas, por ejemplo, ¿no? De repente empiezan con temas como el tema del trastorno de alimentación ha aumentado muchísimo, tiene que ver con redes sociales y los consejos que les dan otras niñas en redes sociales. Entonces vamos a comernos 2 jitomates, tiene suficiente azúcar para tener energía. Y se comen 2 rebanadas de jitomate. Y esto es lo que comen. Pero luego toman. Y entonces luego les da una congestión, está muy complejo, ¿no? Entonces ahí como papás, no lo nieguen, véanlo, afréntenlo y véanlo con ellos, háblenlo. Porque también hay que decir, mi amor, eso no es correcto, mira, lo que estás viendo es una mentira. Para tus hijos, para los míos, para la nueva generación, lo que pasa en redes es realidad. Para nosotros terriblemente, no, sí. pero para ellos sí. Uh-huh. Y entonces yo le digo, ay, ¿cómo es posible? ¿A poco crees que eso es realidad? Pues lo estoy criticando. Y el adolescente y el niño se siente siempre criticado.
Entonces hay que comunicarnos. Como siempre digo, la base es la comunicación, pero más que nada el compromiso en la parentalidad. Es decir, no me voy a voltear para el otro lado, no me voy a achicar, tengo que ser un adulto a cargo y tengo que enfrentarlo. Te puede pasar a ti, a mí y a todos. Pero por supuesto que pasa menos con niños que están informados. La información es poder. Y hay que darles la información correcta a la edad correcta. Sí, porque también la sugestión, te convencen. Tengo amigas y conocidos que, no, es que yo lo vi en internet, que te puedes curar el cáncer con cúrcuma. Y ya es una aceptación. Sí. Y eso te puede hacer muchísimo daño. Ahora me imagino, ¿verdad? Cuando una persona está con un trauma que ni sabe lo que le está pasando porque no lo ha identificado ese trauma, ¿verdad? Y que empieza a buscar escapes a través de los medios sociales o las drogas. Entonces, qué tan importante, ¿verdad? Decirle, ¿qué te pasó? ¿Te acuerdas de algo que te hizo daño? O sea, abrir la comunicación abiertamente y no dejar tabús, ¿verdad? De que eso fue malo. No, tú no, quitarles la culpa, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tan importante es eso? Es vital. La verdad siempre genera seguridad. La mentira o las verdades a medias generan culpa e inseguridad porque la incertidumbre no le gusta al cerebro. Entonces siempre manéjense con la verdad. No tienes que decir la verdad de acuerdo a la edad, pero tienes que decir la verdad. Las verdades a medias hacen mucho daño. Mira, tu tío, pues sí tuvo algunas cositas. No, a ver, ¿qué pasó con el tío? ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo encerraron? ¿Por qué no viene a la casa? Hay que hablarlo. Nos da miedo decir, a ver, no nos volvimos a ver con tal persona de la familia porque o generó esto. Es una forma de enseñarle tú a tus hijos que tú te proteges y darles permiso a ellos a protegerse, aún sea familia. Yo te puedo decir que eso yo lo manejo muchísimo, tanto en terapia como en la casa. O sea, yo siempre les digo, el que yo sea tu mamá no quiere decir que yo pueda abusar. El que este señor que yo escogí como tu papá sea tu papá no quiere decir que puede abusar. Nadie puede abusar de ti si tú no lo permites. Y se vale decirnos no. A nosotros, a mi hermana, a mi hermano y a quien sea necesario. El ser familia no quiere decir que pueden abusar, porque los mayores abusos sexuales, emocionales y físicos se dan en familia y amigos cercanos a la familia. Traumas colectivos, como tú decías, desastres naturales, eventos masivos donde hay un disparo, que estás en un supermercado, ¿cómo se puede tomar la acción inmediata? Porque he escuchado casos de que, bueno, les dan consejería en las escuelas, pero a veces eso no es suficiente. Es que cuando es comunitario, a los adolescentes no les gusta, pero no les gusta. Tienen que ser grupos donde ya tengan vínculo. Tú no vas a ir a exponerte con alguien que no conoces, que no te sientes seguro, que no has hecho un vínculo de seguridad, que no conoce al grupo. No, bueno, menos, ¿no? ¿Cómo, qué oso? ¿Cómo voy a decir algo? Y se esconden. Ahí es bien importante, por ejemplo, los shootings. Tú no sabes cómo ahora esta nueva generación está súper alerta. Súper alerta, pero súper alerta también tienen miedo. Y tienen miedo que les suceda. Como en México tienen miedo que los secuestren. Entonces, ¿por qué? Porque se volvió una realidad. Y el problema es que antes nosotros lo escuchábamos, ¿no? Entonces, le platicó la mamá y los papás platicaban sin mayor filtro con los niños. O sea, como que los niños no contábamos. Pero ahora el problema es que ellos lo ven aquí. Lo que ellos quieran buscar en 2 minutos lo tienen, en 2. Y pues no siempre es información certera, pero además es muy traumática. Entonces, ver un shooting o las escenas de la guerra de manera inmediata, sin filtro, y automáticamente lo empiezas a normalizar. Y por eso es también que la agresión ha ido aumentando. Y se empieza a devaluar que sí hay un trastorno de estrés postraumático. Porque entonces es como que, ay, bueno, todos, ¿no? Todos lo vivimos, todos lo vimos, ay, no pasa nada. Sí pasa. Entonces no lo devalúen. El que todos lo hagan, el que todos lo vean, no quiere decir que no genera este problema y esta huella en el cerebro de tu hijo. Sí, y además lo ven como algo más natural. Por ejemplo, si ven que, ay, Irán ya bombardeó Israel, ¿verdad? En el momento. Y sí, 7 muertos, ya no lo ven como que
es algo muy serio, de que hay muertes de niños, muertes de adultos inocentes, sino que lo ven como un evento que está sucediendo, ¿no? Y que no tienen repercusión inmediata, pero eso podría pasarme a mí. Siempre te preguntas eso, ¿no? ¿Qué tal si vienen esos, alguien y ataca a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué tal si me secuestran también a mí? ¿Qué tal si a mí también, ves que tu amiga perdió a su esposo, qué tal si me pasa a mí? Todo lo que es el qué tal, cómo adquirir esa seguridad y evitar el miedo, porque sabemos que el miedo causa tantos problemas de salud, en tus emociones, en cómo socializarte, todo porque estás bloqueada por ese miedo. El miedo es muy importante para vivir, para sobrevivir. O sea, el miedo es una función que no queremos quitarle al cerebro, sino hay que regularla. Cuando el miedo te regula a ti, ya perdiste. Tú regulas al miedo. Entonces, ¿qué sucede? Si quitamos el miedo, viviríamos trepados en las Islas Canarias, no, haríamos cada cosa porque nada nos limitaría. El miedo nos permite como frenarnos. Pero cuando el miedo ya te regula, y lo más importante es en el niño y en el adolescente, y también en el adulto, cuando afecta tu funcionalidad. Cuando yo dejo de hacer cosas por miedo, cuando veo que el niño deja de hacer cosas por miedo, ahí es cuando ya hay que atenderlo. Porque es un miedo que está regulando a la persona, no la persona regulando su miedo. Yo, por ejemplo, todavía me decía un niño que, ¿cómo haces tantas cosas si no te da miedo? No, claro que me dan. Nada más que abrazo mi miedo y le digo, ok, vamos juntos, pero vamos a intentarlo. Hay veces que es enseñarlos no podemos decirles que se les quite el miedo, porque a nadie se nos quita. Las cosas nuevas nos dan miedo. Lidiar con él. Lidiar con él, pero saberlo regular. Exacto. Y cómo gestionarlo. Si yo gestiono el miedo en parálisis, entonces además mi cabeza me va a generar más trauma. Y por eso el trastorno de estrés postraumático, cuando salen los primeros 3 meses después del evento, es mucho más fácil el proceso de recuperación. Cuando se queda por más de 6 meses es mucho más complejo, porque ya me generó otras cuestiones del pensamiento. Y cuando está bloqueado, que tú no sabes, pero como una manera natural de defensa de tu organismo, lo bloqueas y después de muchos años lo sacas. Eso sucede para que no te vuelvas loco. El estado de shock nos permite no volvernos locos. Es como cuando te hablan y te dicen, acaba de pasar esto, o te toca pues, un terremoto, ¿no? De momento. Entonces, o la muerte súbita de alguien. De alguien, ¿no? Entonces te quedas como pasmado, entre pasmado y empiezas a actuar, ¿no? Eso el cerebro lo hace para que vayas procesando, te da tiempo a procesar. El problema es quedarme en ese estado de shock. Entonces ahí los que estamos alrededor de las otras personas es siempre estar observando y pendientes de que alguno no se nos quede en ese estado de shock. Y después hablarlo y compartirlo. Es importante esas experiencias compartirlas cuando se pueden compartir. Cuando no lo sabes, la terapia por eso es que ayuda, porque entonces empezamos a descubrir como estos fantasmas guardados, ¿no? Que yo digo, los fantasmas viejos, los más pesados, porque los fantasmas viejos son los que llevas cargando por más tiempo. Exacto. Y te van deteriorando la salud, o sea, todas las emociones que no son sacadas son facturas no pagadas. Entonces esa factura te llega o te llega. Va a llegar el momento de la vida que lo vas a tener que resolver. Mientras más pronto, más fácil, pero lo más importante es, puedes no saberlo, pero siempre acude a un especialista, encuentra con quién te sientes cómodo, una persona profesional y neutra para hablar. ¿Para qué? Para que empieces a sacar y a limpiar. Yo siempre digo depura, como la basura, ¿no? Hay que sacar lo orgánico y lo no orgánico. Lo que sí sirve, pues guárdalo porque te construyó, te hizo persona, también tus carencias te hacen quien eres, ¿no? También esa parte te hace más empático, más compasivo, o te hace yo soy súper sensible y siempre se burlaban de mí en mi casa porque me decían merengue frito, porque lloraba muy fácil. Al día de hoy lloro muy fácil, pero mi sensibilidad me hizo el terapeuta que soy. Yo siento por el paciente. O sea, realmente manéjalo a que se vuelva una fortaleza, no lo rechaces. Pero eso necesitas un apoyo emocional de un profesionista. Y de verdad, hay ocasiones en que se requiere medicamento y terapia. No tomen medicamentos sin terapia. El medicamento solo adormece el síntoma. Sí, tiene que ser combinado y además otorgado por un especialista, ¿verdad? Que sea recetado, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Que pueden ocurrir
si se toma ese tipo de medicamentos de manera errónea, porque hay algunos que tienen efectos secundarios, hasta te pueden causar que tengas ganas de quitarte la vida si no los tomas adecuadamente. Belén, ha sido un placer estar contigo. Vamos a tenerla otra vez, donde vamos a hablar de otro tema muy interesante que afecta, pues nos afecta a todos los papás, a todos los abuelitos, a todas las personas encargadas de los niños desobedientes. Así que esté pendiente con el nuevo programa, este nuevo episodio. ¿Dónde te pueden conseguir, Belén? belenbordes.com, ahí me encuentran mis redes sociales y por ahí me pueden buscar, o en el 210-585-6518. Muchísimas gracias. Belén está ubicada en San Antonio, Texas, pero puede hacer terapias a través de el Zoom o otros tipos de programas a control remoto, o sea que ella está disponible. Gracias, Belén. Muchísimas gracias, Moni, por la oportunidad. Y papás, no se asusten, no están solos. Solo busquen la ayuda correcta. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Pasión.